Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que queremos compartir cada día con todos ustedes, con el equipo de profesionales de la salud que nos acompañan en nuestro Parque de la Salud, en Dos Quebradas y en Manizales, donde grabamos estos programas para hacer algo más humano desde la medicina, hacerlo acá desde el campo, tranquilo, sin editar, hacer de la medicina algo de lo que realmente necesitamos, volver a la tierra, volver al origen de nuestro ser y poder contarles a ustedes ciertas patologías, tratamientos y ayudas terapéuticas de una manera muy didáctica y muy sencilla. Hoy quiero compartir este espacio con un tema que cada día las personas nos están preguntando más y son las ayudas terapéuticas complementarias que existen para algunas enfermedades y que utilizan ya muchos médicos, pero que el paciente desconoce. Cuando va a la consulta y de pronto algún cardiólogo, algún internista o algún médico le dice en su problema vascular, le vamos a hacer una ayuda terapéutica con terapias de quelación, o en su Parkinson, en su demencia senil, en su Alzheimer, en su impotencia sexual, en su falla cardíaca, en tantas patologías. Como la terapia de quelación tiene una historia muy grande, yo he querido compartir este espacio para que nos lo cuente de una manera así de sencilla uno de los médicos que nos apoyan en nuestro Parque de la Salud, el doctor Alonso Cárdenas, médico cirujano, y que se ha dedicado a estudiar estas ayudas terapéuticas, de las cuales hemos visto resultados maravillosos con todo el equipo de médicos que nos acompañan en nuestras clínicas en el complemento del manejo de la enfermedad. Doctor Alonso Cárdenas, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio y vamos a desenredar esa palabra, que es una terapia de quelación. Gracias, doctor Jorge Enrique. Muy buenas tardes, amables televidentes. Ayer, en la preparación del programa, entré a YouTube y encontré uno de los primeros programas que hicimos con el doctor Jorge Enrique aquí en el Parque Médico. Hace ya más o menos 4 años que estoy trabajando con él acá, acerca de la terapia del ozono y la terapia de quelación. Nos veíamos un poco más jóvenes, un poquito más jóvenes, y salió un programa muy bonito para que ustedes por favor entren a YouTube y busquen ese programa, quelación. La terapia de quelación consiste en unos sueros que se aplican en la vena con una sustancia fundamental que se llama ETA, es un aminoácido, técnicamente se llama el ácido epsilon diaminotetracético, que produce un atrapamiento o un secuestro de los metales pesados que circulan por la sangre, metales que han ido entrando a nuestro organismo a través de el agua que tomamos. Por ejemplo, el agua se decanta con sulfato de aluminio y estamos tomando sulfato de aluminio permanentemente. Estamos utilizando las ollas de aluminio para cocinar. Estamos absorbiendo permanentemente plomo, tanto del aire, porque la gasolina está contaminada con plomo. Todas las pinturas que vienen de la China tienen plomo. Entonces estamos recibiendo altas dosis de plomo. Las latas que estamos consumiendo, los pescados enlatados están produciendo estaño, están produciendo zinc que va ingresando y se va acumulando lentamente en nuestro organismo. Las mujeres están utilizando permanentemente adornos con níquel. Entonces todas estas sustancias, amén del mercurio que existe por ejemplo en el pescado, se van acumulando y van llevando a la enfermedad crónica y muchas veces silenciosa. La terapia de quelación entonces atrapa este tipo de metales, siendo la molécula del ETA una sustancia cargada eléctricamente de forma negativa, son electronegativos, y estas toxinas tienen una carga positiva. El negativo atrae lo positivo y lo lleva al riñón y como tal lo expulsa. La sustancia quelante, tal como entra al organismo, es expulsada, es decir, la sustancia no se metaboliza. Es así como no podemos inventarnos cosas que ya están inventadas. Algunos médicos que hacen la terapia de quelación de pronto sin el suficiente conocimiento, lo mezclan con el DMSO para que haya un mayor efecto.
¿Qué ocurre ahí? Se puede presentar un mayor efecto de extracción del metal, pero el quelante entra dentro de la célula y de ella no lo saca nadie, de manera que se va a producir una intoxicación por el mismo quelante. De manera que hay unos protocolos muy claros y muy bien establecidos con respecto a la dosificación del quelante como tal. Él se combina con vitamina C, con ácido ascórbico, que es un agente antioxidante muy poderoso. Se combina con magnesio porque el quelante arrastra mucho el magnesio, además de estos metales tóxicos pesados, arrastra el magnesio, entonces debe hacerse una sustitución permanente de magnesio que viene en el frasco de sustancia quelante, y de piridoxina, que es la tiamina o vitamina B6, que también tiene un efecto sobre el metabolismo celular. Estos sueros se colocan regularmente cada 8 días con el propósito de hacer una irrigación interna. Hipócrates decía que nosotros somos tan viejos como viejo es nuestro sistema circulatorio. Si usted tiene el sistema circulatorio deteriorado, puede tener una determinada edad, 30 o 40 años, y verse como un anciano. Ustedes ven la gran cantidad de gente que se está quedando calva desde muy joven, porque hay intoxicación con metales pesados que les está tomando el pelo debido a la cantidad, el mar de toxinas en que estamos nadando. Entonces, cada vez la gente está deteriorando su sistema circulatorio cada vez más. Uno de los efectos importantes de la terapia de quelación es el barrido de los radicales libres de oxígeno, que son producto del metabolismo de lo que consumimos, como son las grasas, los carbohidratos y las proteínas, amén de las vitaminas. Los radicales libres producen como un arañazo, como raspan el endotelio de los vasos sanguíneos, que es la capa interna, que es una capa muy delicada de una sola célula, es decir, es un tapizado monocelular, por donde resbalan todos los elementos sanguíneos como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, etcétera. Ellas van como por una autopista que debe ser absolutamente limpia y lisa. El radical libre la va rayando. Una vez que se produce el rayado dentro del vaso sanguíneo, se produce pues una especie como de herida. Vienen los mecanismos compensatorios, vienen los glóbulos blancos a reparar ese rayón, se va produciendo una cicatriz, esa cicatriz se va engrosando de una manera progresiva, y posteriormente se va a producir la adherencia del colesterol en esa placa, y se forma lo que llamamos la placa ateromatosa. Posteriormente viene el calcio hacia la reparación, se endurece la placa y en cualquier momento la placa se fractura, ese calcio se fractura, vienen las plaquetas, forman un trombo, el trombo obstruye el vaso y ahí tenemos el paciente con un infarto o tenemos el paciente con una trombosis cerebral. Ese trombo viaja y nos produce una embolia, nos produce una obstrucción y puede llevar al paciente a la muerte. Este es un preámbulo, esto es una entrada a un tema bien importante que se llama terapia de quelación, que es un suero que después de este corte comerciales les vamos a contar de dónde surge y cómo y quiénes se lo pueden hacer. Ya regresamos. La terapia de quelación data de la época de las guerras mundiales por intoxicación de metales pesados en Alemania. Y ahí empieza un proceso de investigación. Y quiero contarles esto porque muchos dirán, ¿y esto es medicina alternativa? ¿Eso será naturismo? ¿Eso será algo chamánico, esotérico? ¿Eso es quién se lo inventó? Realmente ha tenido un avance tan grande que los últimos libros de medicina interna tienen un capítulo que hablan sobre terapia de quelación. Y los estudios y las investigaciones, muchos médicos se han dedicado en el mundo a mostrar efectos y resultados terapéuticos muy positivos. Esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Aún hay cardiólogos, en Cali hay un cardiólogo que tiene un piso entero en una clínica muy reconocida y lo único que hace ahí es terapia de quelación, bajo obviamente, control y supervisión de todo lo que es la especialidad de la cardiología. Es decir, esto está dentro del concepto de la medicina ortodoxa, que infortunadamente no es un tema del cual se hable mucho en la formación de los médicos. Y lo que hemos dicho siempre, pues uno sale de la universidad con un conocimiento muy importante de medicina,
pero de ahí para adelante es que empieza el descubrir médico y todo lo que hay que ofrecerle al paciente, porque es muy triste que al paciente se le siga diciendo a usted ya no hay nada más que hacerle, usted no tiene tratamiento, acostúmbrese a vivir con la enfermedad, esperemos a ver qué pasa, lo que usted tiene es por la edad. Pues no, uno se da cuenta que hay tantas ayudas y por eso es importante que ustedes conozcan todo este historial médico y como dice el doctor Alonso, ustedes lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en cualquier texto, que hay mucha literatura acerca de la terapia de quelación. Quelar es atrapar. Si ustedes buscan qué es quelar, según el libro de la Real Academia de la Lengua, es atrapar. Y eso es lo que hacen esos conjuntos de elementos farmacológicos que se aplican intravenosos y empiezan a atrapar todos esos residuos, todas esas toxinas, todas esas cosas que nos acaba de decir el doctor Alonso, el que fumiga, el que está en la bomba de gasolina respirando ese plomo, el que está con soldadura, el que se lava las manos con gasolina, el que está en una autopista respirándose el humo de todos los carros o junto a un aeropuerto. Todos esos elementos y metales pesados, además de residuos del estrés, de la oxidación del cuerpo, de la mala alimentación. Pero hablemos un poco de esa clínica, doctor Alonso. Bueno, aquí en el Parque Médico y el Parque de la Salud y en conjunto con el Parque de la Salud próximo a inaugurarse en Manizales con el doctor Rojas, estamos propendiendo por un concepto de una medicina del bienestar, de una medicina de la salud versus una medicina de la enfermedad. Es decir, los chinos dicen, cúrese antes de enfermarse, descanse antes de cansarse. Aquí en el Parque Médico, por ejemplo, yo vengo a descansar. Para mí el aparente trabajo que vengo a hacer acá, para mí esto no es un trabajo, para mí esto es un descanso. Y yo descanso y descanso y descanso para irme a descansar en vacaciones y cansarme de descansar. Y es lo que debemos hacer. La terapia de quelación debe orientarse a la prevención. Todo mundo debería hacerse una terapia de quelación, unas terapias de quelación, un programa de terapias de quelación preventivo por lo menos cada año. Es decir, qué mejor que usted limpiarse sus arterias, que son la fuente donde está la vida suya, donde está su sangre, que está llevando los nutrientes a todo su organismo y está sacando los desechos de su organismo. Mejore sus capilares. Al final de cuentas, cuando una persona está crónicamente enferma, por ejemplo un diabético es una persona que está con una enfermedad circulatoria de origen metabólico. Literalmente se está pudriendo por dentro sin darse cuenta. Cuando menos piensa se quedó ciego porque le estaba alterando su retina. La terapia de quelación es excelente para un paciente diabético. Para un paciente que tenga una arteriosclerosis que le lleve a fenómenos circulatorios que lo predispongan a un infarto, que tengan una angina, que estén ya planillados para hacerle una intervención quirúrgica a corazón abierto, que ya le hayan puesto bypass coronario. Sabemos que para la medicina que nos dio la universidad, la enfermedad arteriosclerótica no tiene cura. Lo único que es cuando usted se infarta, le meten un stent para destapar la cañería. Transitoriamente, usted de todas maneras de eso se va a morir. Lo único que existe realmente en medicina que le pueda producir una desobstrucción, un secuestro, una quelación del calcio depositado en las arterias es la terapia de quelación, mejor llamada la terapia de endotelio. De manera que, ¿qué es mejor? ¿Esperar a que nos dé el infarto o es mejor empezar a hacerse cada añito o siquiera cada 2 años si es que no se tiene la posibilidad una terapia de limpieza arterial, como se debe hacer una limpieza de colon, como se debe hacer una limpieza de hígado? Uno tiene que estar limpiándose interiormente todos los días. En el programa de Conexión Vital se está hablando de tener la posibilidad de hacerse una limpieza interior. ¿Cómo se hace? Muchas veces con cosas tan sencillas como el agua. Tomarse 2 vasos de agua en ayunas con la boca sin lavarse para que entren las bacterias dentro del cuerpo, nuestras propias bacterias, se reproduzcan y nos sanen. Háganse una terapia de quelación y ustedes verán los beneficios. Mejora la actividad sexual, las úlceras varicosas, las úlceras hipertensivas, el pie diabético. Van presentando los fenómenos de tipo vascular cerebral, los pacientes que tienen Alzheimer, que tienen enfermedades degenerativas del sistema nervioso,
a que estén relacionadas con su sistema vascular, que son prácticamente todas. Los fenómenos de vértigo, los fenómenos del tinnitus, que es el coco de los otorrinos, pueden ir mejorando con esto, de la mano con una hermanita que tiene la terapia de quelación, que deben andar juntas, una hermanita gemela que tiene la terapia de quelación, que se llama la terapia de ozono. Yo les estoy en este momento a los pacientes difundiéndoles mucho y orientándolos e invitándolos a que cuando se haga una terapia de quelación, por lo menos se haga una terapia de ozono rectal, que se hace con café, con ozono y con un producto que se llama repolarizador magnético celular, que le va a repolarizar todo su organismo. Y uno ve los resultados, en mí mismo lo estoy haciendo, y es un despertar. He tenido hace un tiempo para acá unos trastornos de sueño. No sé por qué, no sé si es una situación de tipo magnético o qué es lo que sucede, porque afortunadamente yo ya estrés, eso desapareció en mi vida, gracias al doctor Rojas. Entonces, a mí me parece, y resulta que empecé a aplicarme el ozono rectal y aplicarme el ozono venoso y estoy durmiendo como un lirón. O sea, yo me acuesto a las 11 de la noche. Trato es de que no me dé tanto sueño porque la noche es muy larga y uno no se la puede desperdiciar durmiendo. Pero entonces me acuesto a dormir y duermo muy sabrosito y me despierto muy, muy, muy contento. Es muy importante pues ver la medicina desde ese concepto así humano, tranquilo, relajado. Y eso es lo que queremos contarles a todos ustedes. Este programa no les va a dar una cátedra de terapia de quelación, pero les va a dejar allá una inquietud para que ustedes miren y cómo es el tema, la terapia de quelación, para qué sirve y demás, para que ustedes amplíen ese conocimiento. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos con el doctor Alonso Cárdenas desde nuestro Parque de la Salud. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente, enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La obesidad no es un problema estético, es un problema grave de salud. Con el kit adelgazante Dr. Rojas, pierda esos kilos de más. Inicie su tratamiento con Desintol para desintoxicar el cuerpo. Slim para quemar grasa localizada. Weight Grass para reducir el apetito. Alcagras para limpiar el hígado. Vinagre Dr. Rojas para evitar la absorción de grasas saturadas. Sacaridix para metabolizar los azúcares. Y Master Fibra para prevenir el estreñimiento. Para bajar de peso sin efectos secundarios, kit adelgazante de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico. Ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra se transforman en vinagre,
un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. 2 cucharadas en un vaso con agua antes del almuerzo se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en tiendas naturistas. Continúas viendo Conexión Vital. Y el interrogante de muchos de ustedes dirán, ¿y quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Cierto? Porque ustedes dirán, no, eso está buenísimo. Yo quisiera hacerme eso, hacérselo a mi papá, a mi mamá, en fin. ¿Cómo es todo ese proceso terapéutico desde el consultorio suyo y las salas de quelación y de ozono, doctor Alonso Cárdenas? Bueno, aquí en este pequeño paraíso, este pequeño gran paraíso que tenemos en Dos Quebradas, que es el Parque de la Salud Doctor Rojas, se tiene ese ambiente, digamos, de campestre, es un ambiente como de finca, metido dentro de unos propios consultorios de medicina. La sala de quelación que tenemos, la sala de suero que tenemos, es una sala que cumple con todos los requisitos de la Secretaría de Salud. Es una sala bien iluminada, una sala muy bien ventilada, con un televisor donde se le pone a los pacientes sus películas o lo que ellos quieran ver durante el proceso, porque el proceso dura más o menos entre 2 y 2 horas y media, porque dependiendo del paciente, no se le puede poner demasiado rápido porque todas estas toxinas van hacia el riñón y deben ser eliminadas por vía renal y nosotros no podemos sobrecargar la función del riñón. Es decir, que hay una serie de exámenes previos. Sí, o sea, dependiendo de la historia clínica que se le hace al paciente muy cuidadosa, ya uno decide si hay que hacer algún tipo de examen de apoyo. Por ejemplo, hacerle un perfil lipídico, hacerle una glicemia. Es obviamente mandatorio hacerle una prueba de función renal, que es la creatinina, porque es la que nos va a dar los parámetros para que dosifiquemos la cantidad de quelante que le debemos poner al paciente. La cantidad de quelante va a depender de la edad, va a depender del peso, va a depender de la estatura del paciente y va a depender de la creatinina. Todos estos factores están en un programa computarizado que nos arroja o nos da una orientación para que nosotros escojamos exactamente la dosis que se debe aplicar del quelante. Y la velocidad del flujo a la cual se le debe poner al paciente. No es lo mismo ponerle una quelación a un paciente de 40 años que a una anciana de 80. Entonces, la duración de la terapia puede oscilar entre 2 y 3 horas. Entonces el paciente no debe estar aburrido, debe estar muy cómodo viendo su buen programa de televisión. Si necesita un refrigerio, tener la oportunidad de dárselo, que tenga cercanía del baño para que no se le vaya a salir el catéter donde se le está poniendo su suero. No torturar al paciente en un procedimiento de estos, que tampoco es doloroso, simplemente se consiste en colocarle su suero, hacer la mezcla de los quelantes, del quelante en el suero y tomar una vena periférica. Las enfermeras que hay son muy expertas en eso, si no lo hago yo mismo, y se le empieza a aplicar el suero. En general no hay reacciones de ninguna naturaleza, es muy raro que se presente una alergia, es muy raro que se puede presentar, como cualquier tipo de medicamento, una reacción alérgica. A mí se me han presentado 2, y no propiamente con el quelante, sino con los metales pesados, con los metales y minerales que se colocan de sustitución, porque el quelante arrastra muchas veces algunos minerales que son necesarios para el organismo. Entonces se le va dando al paciente, cada 3 quelaciones se le pone un suero con 16 oligoelementos y minerales. A veces los pacientes pueden presentar alergia a esos metales, por ejemplo, un paciente que sea alérgico al cobre, o que sea alérgico al cromo, o que sea alérgico a algún tipo de metal de estos con que se adornan. Han llegado a presentar en 2 oportunidades alergia y hemos tenido que suspender el procedimiento. Tampoco es una situación grave. Y estar vigilando la función del riñón. Contraindicaciones de la terapia de quelación prácticamente son muy escasas, es decir, uno es la alergia, que como le digo es una cosa eventual. La otra posibilidad es que el paciente tenga enfermedades hemorrágicas que no están controladas, un infarto reciente del miocardio,
prácticamente son las que reciente, que es una cosa muy reciente, porque una vez que pasa al estado agudo del infarto de miocardio es mandatorio hacer terapias de quelación. De manera que ustedes vean que es y que tenga una contraindicación absoluta es que tenga una insuficiencia renal. De manera que vean ustedes que es un procedimiento supremamente seguro. Se requiere que la persona venga, si es por la mañana, que haya tomado su desayuno y si es por la tarde, que haya almorzado, porque así se evita que se pueda producir una hipoglicemia o una hipocalcemia. La hipoglicemia es que se baje el azúcar y el paciente se va a sentir maluco, se va a sentir sudoroso, se le puede bajar la presión, y una hipocalcemia haría calambres. Pero cuando se toma esta precaución, el paciente no va a tener ese tipo de inconvenientes, de manera que son procedimientos supremamente seguros. Obviamente que tiene que ser eso hecho por manos calificadas, por manos entrenadas, porque lo más importante en esto son las dosificaciones. Todo medicamento, y la quelación no deja de serlo, son tóxicos. Todos los medicamentos, una aspirina, un acetaminofén, un jarabito para la tos son tóxicos, dependiendo de la dosis. De manera que una cosa es dar una gran cantidad de un medicamento pensando que dándole grandes cantidades se va a aliviar más rápido, y otra cosa es dar la dosificación exacta, de manera que eso es lo que se tiene que hacer. Si se dosifica exactamente, no tiene ningún inconveniente. Lo importante de este programa es que la gente no entienda esto como una ayuda o un tratamiento para una enfermedad, que lo vea como un proceso preventivo. Y él dijo varias veces una palabra: y da mejoría en tales y tales y tales enfermedades. No estamos diciendo que la terapia de quelación me cura X y X problemas. Es un contexto terapéutico de cosas, desde la nutrición, la dieta, el ayuno, el ozono, las limpiezas de colon, la terapia de quelación, la terapia neural, todo ese concepto para uno poder aproximarse un poco más hacia la salud. Eso es lo que queremos que todos ustedes conozcan y tengan muy claro, y por eso para nosotros es motivo de mucha alegría estar con todos ustedes cada día en Conexión Vital. Vamos a este corte comerciales. El proceso de la enfermedad es como el adagio que dice que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. Y entonces nos llegan pacientes con problemas de hipertensión arterial, con problemas de diabetes, con problemas de colesterol y triglicérido alto, personas con problemas de obesidad, de pérdida de la memoria, de la demencia senil, del Parkinson, problemas circulatorios, úlceras varicosas, que además quiero contarles algo para que tengan ustedes presente en sus casas. Uno de los signos que puede presentar una persona para uno orientarse y saber si está teniendo un problema circulatorio es que se le caen los pelitos de la pierna, las uñas empiezan a engrosar y empiezan a tener unas placas cafés oscura en las piernas. O la persona que va a caminar un rato y camina y le toca parar porque no soporta el dolor en las piernas. Eso se llama claudicación intermitente. Y muchas otras más enfermedades. La pregunta es, ¿amaneció enfermo? ¿Le apareció la enfermedad ahora? No. Hay un trasegar largo que sucede en el cuerpo para que el doctor Alonso venga y tenga ese proceso patológico. O cualquiera de ustedes. Lo triste es de pronto creer que voy a ir a una consulta médica de 20 minutos o de media hora para que el médico me alivie. ¿Qué médico tan malo? No me alivió. Fui a una consulta, pero no sabemos si le manejaron la dieta, si le manejaron una serie de componentes integrales, porque sí, el medicamento es muy importante. Le dio el medicamento que era para la diabetes, pero coma lo que quiera. Le di el medicamento que era para la artritis. Muy bien, lo que me enseñaron en la farmacología, pero como no me enseñaron nutrición, ni me enseñaron a manejar el estreñimiento con un proceso de dieta, ayuno, desintoxicación. Entonces, es difícil uno poder pretender aliviar esa enfermedad que lleva varios años ahí incubándose en una consulta de 20 minutos, cuando muchas veces no hay ni el compromiso del paciente, ni todo ese concepto integral del terapeuta.
Hablemos un poco de esa principal causa de muerte en el mundo, que es la enfermedad cardiovascular, y que realmente fue lo que más fuerza le dio a la terapia de quelación, porque tengo entendido que además de los procesos de intoxicación por metales pesados, para lo que más se ha visto la terapia de quelación es para la enfermedad cardiovascular, infartos y demás. Sí, el doctor Rojas dijo una cosa muy importante. El año pasado siempre nos invitan a un congreso mundial de terapias de quelación y de terapia ortomolecular en Bogotá. Y recuerdo que había un médico, es un médico brasileño que hace muchas quelaciones, es una persona de las que más hace quelaciones en el mundo, en cuanto a cantidad se refiere. Y no le gustaba mucho lo que se hacía aquí en Colombia con respecto a las dosificaciones de los quelantes. Él decía que aplicando quelantes en esas cantidades era riesgoso para que se hiciera algún tipo de daño renal. Él lo aplicaba a subdosis. Sin embargo, aquí lo aplicamos a las dosis que es, y no son inventos, vienen los protocolos, que es lo que llaman el famoso protocolo ACAM, con el cual nosotros estamos trabajando. Pero el médico más importante, que lo mencionó ahorita el doctor Rojas, en Cali, hablaba cómo es necesario que al paciente se le dé una dieta alcalinizante. Si usted no acompaña la terapia de quelación con una dieta alcalinizante, no está cumpliendo completamente con la función de la terapia de quelación. Yo siempre les escribo a los pacientes en su hojita un cambio o una modificación en el estilo de vida con respecto a la alimentación, a la toma de agua y al ejercicio. Y les digo, en estos anotas, en este apunte, que siempre se los hago de puño y letra, no me gusta sacarle hojitas ya escritas y en fotocopias del computador, sino que se las escribo. Le digo, aquí es el 80% de su tratamiento, el otro 20% son las pendejaditas que uno les está haciendo acá. Y eso es una cosa literalmente cierta. El enfermo debe hacer un esfuerzo muy grande para sanarse. Es con esfuerzo, porque también es un esfuerzo muy grande para enfermarse. Un cáncer de estómago comienza con una gastritis aguda, 20 años antes de que se manifieste el cáncer, 20, 25 años antes. Muchas veces uno está parado esperando una buceta y llega un paciente o una persona que lo conoce como médico y le dice, doctor, ¿qué es bueno? Deme una cosita bien buena como para yo adelgazar. Como que las cosas fueran, si bien pueda tomarse, como uno tiene fama de yerbatero, entonces vaya a tomarse una agüita de tal cosa que con eso va a adelgazar. Eso no es así. La persona tiene que hacer una dieta y tiene que hacer un plan de ejercicios para poder adelgazar. De manera que esto es muy importante, el proceso educativo que se le establece al paciente, además de estarle dando necesariamente terapias como la quelación, terapias como el ozono, terapia ortomolecular, terapia neural, terapia de acupuntura, etcétera, etcétera, etcétera. La enfermedad cardiovascular es, por decirlo así, después del hambre y después de la guerra, tal vez uno de los principales causas de muerte en el mundo. Y el proceso arteriosclerótico comienza desde muchos años antes por el tipo de vida que estamos llevando, en especial la alimentación y la falta de ejercicio, agregado a las situaciones tensionantes que vivimos en la vida. Eso va deteriorando y va inflamando los vasos sanguíneos hasta que se obstruyen, de manera que al producirse la obstrucción se predispone a hacer un infarto, bien sea cardíaco, un infarto cerebral, un infarto renal, un infarto retiniano. Y obviamente la muerte. Recuerdo yo un familiar, no hace mucho tiempo, y tal vez he contado esta anécdota, gordo y colorado, que de un momento a otro le dio el patatús, pues le dio un infarto. Y se trajo aquí a Pereira con una enfermedad de los 3 vasos. Y se le tuvo que colocar 3 stents porque hizo un infarto de coronaria izquierda, que es el famoso infarto que lo mata a uno de repente, que llaman, se murió de repente. Se murió de repente porque se le tapó la coronaria izquierda. Y se le puso un stent debido a muerte, pues afortunadamente se salvó. Ahora esta semana me comentaba mi señora que anda flaquito, ya bajó 12 kilos. Era gordo y colorado, ya está flaquito de 12 kilos, sometiéndose absolutamente a una dieta que le mandó la dietista, que entre otras cosas no son dietas muy bien puestas, pero por lo menos la cumplió. ¿Qué le gustaba? La arepita con los gorditos del pollo
friticos tostaditos que se lo aplicaba y le echaba un poquito de sal. Y no perdonaba el chicharrón con los frijoles, y no perdonaba los frijoles con garra, y no perdonaba el buñuelo con pintado al desayuno y 10 tintos con azúcar todo el día. Pues ahorita aguantar hambre, aguantar filo, porque se lo va a llevar la pelona. Y lo único que le sirve a ese paciente es la terapia neural. Con la dieta que está haciendo y con los 12 kilos que bajó, muy posiblemente se le va a alargar un poquitico la existencia, pero vive como un gato pegado de un techo, muerto de miedo cuando le va a dar el infarto final, y muy posiblemente le va a dar. De manera que trabajemos con esto. Le hablaba en principio del cáncer de estómago, entonces una cosita bien buena para la gastritis, omeprazol, y usted con el omeprazol va tapando y va pasando de gastritis aguda a gastritis crónica, de gastritis crónica a metaplasia intestinal, de metaplasia intestinal a adenoma, y de adenoma a carcinoma. Y entonces ya tiene el cáncer. Y a lo último, nunca sintió nada porque tomaba omeprazol, pero cuando vomitó sangre, a los 3 meses, ¿cómo le parece? Como estaba de bonito y de colorado, se nos murió el paciente. Eso que dice el doctor Rojas es muy cierto. Se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. Y hablaba usted de pronto un lapsus, que la terapia neural, la terapia de quelación en este caso, que se convierte en otra ayuda. Igual, la terapia neural sigue siendo un complemento muy grande, pero hablábamos de terapias que le van a ayudar al paciente en ese concepto de oxidación, de intoxicación, en que el paciente entra en un proceso de deterioro. Y decía el doctor Alonso Cárdenas y muchos escritores, el ser humano tiene la edad que tienen las arterias, porque es que por las arterias va la comida y el oxígeno, además del sistema linfático, ¿no? Entonces, si no tenemos esa tubería, o como él lo dice jocosamente, toda esa cañería, esa tubería no está en buenas condiciones, ¿cómo le vamos a meter sangre a los órganos? El grosor de la arteria del pene, la que llena el pene de sangre, son 3 milímetros. Entonces, que la disfunción eréctil, y empiezan a tomar una cantidad de medicamentos que pueden tener efectos secundarios, además, muy peligrosos, en vez de hacer una limpieza vascular para que entre sangre. Que se me olvidó todo, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las gafas? Pero fue que me las acabé de quitar. Y todo se les olvida. Es que no les entra sangre, oxígeno, nutrientes. Si yo destapo esto, pues me entra sangre. Que camino un ratico y ese dolor en el pecho. Pues claro, no me entra sangre. Destapémosla. Claro, el cateterismo, todo eso para nosotros es fundamental. Porque es que somos médicos de universidad, ortodoxos. Pero si el medicamento no le sirve o le da efectos secundarios graves, pues tengo una opción que es la terapia de quelación. Pero vamos a este corte de comerciales para hablar un poquito de ese hermano gemelo que va de la mano con la terapia de quelación, que se llama la ozonoterapia. Ya regresamos. Muchas de las cosas que las personas se preguntan es, ¿cómo es el tema del oxígeno? Vemos que cada vez hay mayor contaminación ambiental, que todo el mundo habla del calentamiento global, que los gobernantes le mejoran el hábitat a los carros. Hay que hacer una avenida, tumben árboles y todo, que hay que hacer una avenida. Entonces invierten en eso. Y las personas cada vez nos llegan con procesos de oxidación mayores. Recuerdo que un día atendía un hombre joven, deportista, muy deportista, con pipa de oxígeno. Y yo le dije, venga hermano, pero ¿cómo decir deportista con pipa de oxígeno? Y me decía, doctor, me puse a hacer deporte, a trotar por las principales calles de Barranquilla, por las autopistas. Y se respiró todo el humo de los carros. Y quedó dependiendo de una pipa de oxígeno. Y entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es el tema del oxígeno? Que el niño nació y hay que meterlo a una incubadora con oxígeno. Que la señora que te fumó mucho depende de una pipa o de una máquina que le produce oxígeno. ¿Qué es el ozono? ¿Por qué terminamos aplicándole a las personas aparentemente ese oxígeno?
a nivel de las venas o bolsas para las úlceras varicosas o por vía rectal o en ciertas partes del cuerpo, dependiendo de ciertas historias clínicas? Bueno, el ozono, cuya etimología ozono viene de una raíz griega, osein, que significa que huele. Es una forma alotrópica o modificada del oxígeno. El oxígeno medicinal que viene en un cilindro, que viene en una pipa, es O2 y no huele a nada. Cuando usted le colocan oxígeno en una clínica no huele absolutamente a nada. Al pasar la corriente de oxígeno por una máquina de alto voltaje, hace que se rompa esa molécula de oxígeno, O2, y se convierta en O3. Y ese oxígeno de esa manera huele a ozono, que es lo que se percibe cuando hay una tempestad de rayos y centellas, queda un olorcito como a pescado. Ese olorcito es el ozono porque lo produce la naturaleza. La Tierra tiene una capa de ozono que nos la estamos comiendo y es la causa por la cual están filtrando los rayos ultravioleta, una de las causas del calentamiento global y de la epidemia que tenemos de cáncer a todo nivel, en especial de cáncer de la piel. O sea, imagínense que la Tierra es una célula dentro del universo y está protegida con una capa de ozono. Esto es una sustancia que es absolutamente fisiológica. El ozono cumple unas funciones en el organismo de oxigenar la sangre, oxigenar los glóbulos rojos y llevar ese oxígeno hasta lo más profundo de los capilares, más incrementar la producción de energía en una molécula que se llama el ATP, el adenosín trifosfato, que es una molécula fosforilada que tiene fósforo y que es la unidad energética con la cual nosotros nos movemos. O sea, uno se mueve, el corazón se mueve, usted piensa, usted ve toda la energía que está gastando a través de la vista, oye porque está gastando esa unidad energética ATP, que es como digamos la gasolina de un carro. El ozono incrementa ese ATP. Al mismo tiempo tiene un efecto barredor de radicales libres junto con la terapia de quelación. Entonces las dos se unen como dos hermanitos gemelos y ayudan a la eliminación de los radicales libres, causa del envejecimiento prematuro y de la enfermedad crónica. Es un agente desinflamante y analgésico, es un agente regulador del metabolismo, es un agente que va a producir una modulación del sistema de defensas. Hemos hablado de que el sistema de defensas debe ser como una cuerda de violín. No todo es aumentemos las defensas, tenemos medicamentos maravillosos para aumentar las defensas. No, porque si las defensas están muy aumentadas se produce un fenómeno alérgico, se produce un fenómeno de tipo hipersensibilidad, puede producirse una artritis reumatoidea, etcétera, y si están muy bajitas, como la cuerda de violín destemplada, entonces se va a producir una enfermedad degenerativa. Necesitamos algo que lo module. ¿Qué modula un sistema inmunológico? ¿Qué afina el violín? El ozono, principalmente, la terapia neural por otro lado. De manera que esos son los efectos fundamentales que tiene el ozono, además de ser un potente germicida, mata bacterias, mata hongos, mata virus y mata parásitos unicelulares. De manera que las dos, la una abriendo los canales de irrigación, que es la terapia de quelación, destapando las arterias, y la otra actuando sobre la sangre, oxigenándola y llevándole esos nutrientes fundamentales a todo el organismo, pues se va a producir una sinergia que va a redundar en un gran beneficio para los pacientes. Nos llegan muchos pacientes con úlceras varicosas, con pie diabético, con problemas de heridas por trauma. Y una de las cosas que nosotros hacemos es introducir el pie del paciente en una bolsa plástica y se aplica ozono en esta región. ¿Qué efectos? ¿Puede él absorberse, traspasar tejidos, o lo que hace es limpiar la lesión o mejora la circulación? Que finalmente lo que vemos en el paciente es que esa úlcera empieza a cerrarse, empieza a mejorar ese proceso irritativo, inflamatorio, infeccioso que muchos pacientes tienen en esas úlceras.
Sí, cuando se aplica localmente en úlceras de la pierna, especialmente, y la más frecuente, pues son las úlceras varicosas. También tenemos mucho caso de pacientes con úlceras hipertensivas y pie diabético, pues el común denominador es la infección. Como el ozono tiene ese efecto germicida tan poderoso para todos los parásitos, y es increíble, perdón, para todos los gérmenes. Estamos hablando de bacterias, hongos, virus y parásitos unicelulares. Las concentraciones altas de ozono dentro de la bolsa van a matar los gérmenes y así se lleva hasta que se sienta que el paciente deja de eliminar pus, que deja de tener mal olor, que se limpia la úlcera. Obviamente se van haciendo las curaciones, los respectivos debridamientos cada vez que se va a hacer el proceso del ozono. Posteriormente se debe ir bajando la concentración de ozono para que haya una granulación del tejido y posteriormente una cicatrización. Si el ozono se sigue aplicando en grandes concentraciones, cuando ya se ha quitado la infección, la úlcera se agranda. De manera que hay que tener cuidado en eso, porque es un medicamento como tal, es un medicamento y así lo tenemos que manejar. Y la parte final es la cicatrización. Viene la epitelización y viene la cicatrización. Y finalmente mandamos al paciente para la casa con aceite ozonizado, que es un aceite de girasol con un índice de peróxido de 800, que es el aceite realmente bueno para eso, y el paciente se sanó de su úlcera. Cuando vemos que son pacientes de 1 año de evolución, lo hacemos en 3 meses. Pero como usted decía, se hace en conjunto la terapia y se hace con ozonoterapia vía venosa, y en los pacientes que tienen problemas de estreñimiento o de colitis y tanta patología de colon, ese ozono nosotros lo mezclamos con café y lo hacemos vía rectal con unas sustancias polarizantes. Es decir, es una amplia gama, es un tema realmente amplio que quiero invitarlos a todos ustedes para que lo lean, lo estudien, lo investiguen, o simplemente se pueden comunicar también con nuestros parques de la salud para que el doctor Alonso Cárdenas les pueda responder estas inquietudes, o en Facebook buscando medicamentos Dr. Rojas. Doctor Alonso, muchas gracias por estar con nosotros. Discúlpame, Jorge, próximamente haremos un programa solamente de ozono y mostraremos imágenes de todo lo que hemos logrado en el consultorio con ese tipo de patologías. Qué bueno que todos ustedes conozcan cada vez ayudas terapéuticas complementarias para que no nos tengamos que quedar con ese diagnóstico: a usted ya no hay nada más que hacerle. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades.